Uno. Keila. Buenas tardes, mis hermanas. Vamos a comenzar nuestro conversatorio. Hemos aprendido acerca de la gratitud. Realmente Dios usó a nuestra hermana Bianca. De hecho, le contaba a mis amigas aquí, a mis hermanas, que la gratitud no la había visto desde ese punto de vista. Ya yo no necesito tener beneficios, ya yo los tengo. Brotan, mi corazón tiene que brotar siempre en gratitud, porque los beneficios, el día que Cristo me salvó, ya yo los recibí. Entonces, es un asunto de estar claras en lo que Dios ha hecho por nosotras. Esta tarde nosotras queremos tener un breve conversatorio que les va a servir a ustedes de testimonio de nuestras vidas acerca de lo que Dios ha hecho con cada una de nosotras. Por aquí tengo a mi hermana Reina de Payano. Un día de fiebre común a todo niño de 4 años y medio terminó en un paro de corazón, con una biopsia que reveló una bacteria llamada meningococo. Luego tengo por aquí a mi hermana Loida. Hace 21 años, después de viajes, vacaciones, proyectos de compra de vivienda, consejerías bíblicas por situaciones matrimoniales, como todas las parejas, su esposo muere de un infarto. Por aquí tengo a mi hermana Wendy. Hace 6 años, ella fue diagnosticada con cáncer de mama etapa 3. Ahora, nosotras queremos hablar de cómo Dios ha obrado en nuestras vidas. Digo en nuestras vidas porque esto no estaba escrito aquí, pero mientras Bianca hablaba, yo dije, pero ven acá. Y se me olvidó que hace 6 años yo estuve por 16 días en cuidados intensivos con literalmente todavía no se puede decir que fue un aneurisma, con una vena que sudó en mi cerebro. Y de verdad que yo río en mi casa y digo, ustedes estaban sufriendo mientras yo duré 16 días en cuidado intensivo, porque yo estaba en coma. Y en coma no se sufre. Pero después de 20 días en una clínica, llegué a mi casa y ahí comenzó mis sufrimientos. Pero le doy gracias al Señor porque hoy tengo una voz quebrada. No, esta no era mi voz, yo tenía otra voz. Esa voz quedó lacerada, producto de una alergia que hice a los tubos, porque los doctores no procedieron como se debía proceder a quitar el tubo de mi tráquea a tiempo. Y resulta que esa tráquea quedó dañada. Yo vivo con una situación estructural, es decir, es un daño estructural, donde ustedes me están escuchando y quizá algunos de ustedes pensarán, pero ella está apretada. No, yo no estoy apretada. Yo tengo que respirar un poco más para poder hablar. Y Dios, el otro día, hace menos de 6 meses, fui donde un otorrino buscando otro diagnóstico, porque se supone que me deben operar. Y yo fui a decir, no. Y el doctor me dice, ay, doña, yo quisiera decirle que no, pero sí me encantaría cortarle eso que le obstruye, que solamente usted pueda respirar un 75%, que hay un 25% que usted no puede respirar. Y le decía, ay, doctor, le voy a decir algo. Yo confío en que Dios
va a seguir cuidándome. Doña, pero si usted le da un paro respiratorio, don, ¿y si a usted le da un infarto? Es todo. Y he aprendido a vivir cualquiera que sea mi situación, en gratitud, en alegría. Y hoy más, porque no necesito estar sana, necesito lo que tengo, a Cristo, para estar regocijada. Loida, ese día del fallecimiento y viendo en retrospectiva, ¿qué reconoces que Dios estaba haciendo en tu vida? Bueno, buenas tardes, mis hermanas. Antes de como entrar en mi testimonio en sí, yo creo que hay algo importantísimo que yo debo resaltar y creo que es lo que Dios quería tratar conmigo en ese momento. El evento más importante era que yo estaba en consejería bíblica precisamente porque tenía dificultad. Las cosas no andaban bien y yo me acuerdo que mi pastor me dijo, mira, ora y nos vemos en la próxima cita cuando el Señor te haya revelado por qué está pasando esta situación. Y yo obedientemente fui a orar y cuando yo oro, señores, yo escucho casi de manera audible al Señor decirme solamente confía. Y yo decía, pero es que no puede ser, Señor, tiene que haber algo más, porque confía no me cuadra en esta ecuación. Y sin embargo, días después, o sea, yo creo que no transcurrió un mes completo y mi esposo muere de un infarto a los 35 años. Y realmente yo no necesitaba nada más que esa palabra. Yo no necesitaba más que confiar, como dice el Señor. Confía, o sea, bienaventurado el hombre que confía en ti. Cuando dice que confiemos en el Señor y Él hará, o sea, Él tuvo el cuidado. Y yo me quedé con un niño de 1 año y 8 meses. Y bueno, eso fue como si la tierra se me abriera encima, pero yo siempre he dicho que gracias a Dios ya yo lo conocía a Él. O sea, no es lo mismo pasar una tribulación sin Cristo que con Cristo. Y esa fue mi mayor bendición. No solamente teniendo a Cristo como mi esperanza, sino teniendo una familia en la fe. O sea, la familia en la fe, a pesar de que yo tengo una familia muy linda y muy solidaria de sangre, realmente es una familia que no tiene la palabra, no tiene la palabra de consuelo, no tiene la palabra que te puede ayudar. Así que la familia de la fe fue vital en ese proceso que yo viví. Y realmente Dios obró en muchísimos aspectos de mi vida, o sea, de una manera extraordinaria, o sea, extraordinaria, que podríamos seguir compartiendo más adelante. Reina, ese día común de fiebre, que no conocías los resultados de lo que iba a pasar, ¿qué estaba en tu mente camino al hospital mientras tu hijo cantaba? Recuerden que tenía 4 años y medio. Buenas tardes, hermanas. Como ven, estamos tratando el tema de la gratitud. Como decía nuestra expositora, una palabra que decimos y repetimos tanto, pero realmente no nos detenemos a pensar si estamos siendo agradecidos. Y estamos aquí compartiendo con ustedes el testimonio. ¿Cómo puedo yo cultivar la gratitud cuando se me muere un hijo, que es mi caso, mi único varón? ¿Cómo puedo ser agradecida cuando se me presenta una enfermedad catastrófica? ¿Cómo puedo ser agradecida cuando de repente pierdo a mi esposo? Entonces, hermanos, la gratitud y la gracia de Dios es lo único que nos puede ayudar. Entonces, como decía la pregunta, usted va a un médico con un bebé que le empieza una fiebre en la mañana, lo ideal es que usted piensa, el médico me lo va a medicar y ahorita volvemos para la casa. Sin embargo, las cosas no fueron así. Y mucho más que cuando nosotros íbamos para el hospital, mi hijo iba cantando y alabando al Señor.
íbamos cantando y alabando al Señor y ni siquiera pasaron 2 horas en la clínica cuando a mi hijo le dio un paro y falleció. Pero solamente por gracia y por la gratitud que Dios ha cultivado en mi corazón es que estoy aquí hoy pudiendo compartir esto con ustedes. Bueno, Wendy tuvo un diagnóstico de cáncer de mama en etapa 3. Ella tuvo días de esperas para recibir este diagnóstico, estudios y esperar resultados. Wendy, ¿qué versículo fue tu fortaleza en esos días de espera? Dios les bendiga, amadas hermanas. Como bien dices, esos días esperando el resultado, hay una batalla muy grande en la mente, aun cuando uno conoce de la palabra. Estaba entre la esperanza de que no fuera cáncer y el temor de que sí lo fuera, con todas las cosas que uno escucha que son resultados de ese proceso. Pero mi Señor, mi Padre que me ama tanto, trajo a mi alma la paz, recordándole el versículo que todo el que me conoce sabe que es mi preferido, Josué 1:9, que dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Y eso me trajo paz, no porque creyera que el Señor me iba a sanar o porque confiara, sí, yo voy a salir de esto. Era que Él iba a estar conmigo. Y ese Señor en el que yo creo es fiel a su palabra y nunca cambia. Así que eso fue lo que me dio la paz en medio de todo ese proceso. Reina, ¿qué papel jugó en tu vida, por la gracia del Señor, cuando su hijo murió? Ella era creyente y tenía una relación personal con nuestro Dios. En medio de tus dudas, porque dudas y preguntas nos llegan, y en medio del dolor, ¿qué papel jugó en tu vida la relación que tenías con el Señor? Eso fue lo esencial, tener a Dios en mi corazón, porque aún tú teniendo a Dios en tu corazón es algo para lo que ninguna estamos preparada. Tú pierdes tu mamá, tú dices que es lo más grande en la vida, tu padre, un hermano, un ser muy cercano, pero la pérdida de un hijo es algo que no tiene comparación. Ese dolor no se puede explicar, y mucho menos cuando es algo que tú no lo esperas, algo repentino. Yo me fui ese día a trabajar, dejar a mi hijo con una señora que me lo cuidaba, y él siempre se despedía, me decía: bye bye mami, te quiero mucho, dejarlo jugando y luego venir a encontrarlo con una simple fiebre y ya no estar. Entonces, el tener a Dios en mi corazón jugó un papel muy importante, y no solo decir yo tengo a Cristo, sino que realmente conozcamos a Dios, hermana, porque alabar a Dios cuando las cosas salen bien es muy bueno, cuando todo marcha como yo quiero, pero cuando se sale algo de lo que yo no espero o de lo que yo no quiero, ahí es que se sabe si realmente nosotras conocemos a Dios o qué tanto nosotros amamos a Dios. Porque en ese momento, hermana, si yo no hubiese estado sostenida por la gracia del Señor, yo no sé dónde yo hubiese parado. Y recordé de Job, que en medio de su aflicción, al final Job dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y yo pude ver a Dios en medio de todo ese proceso. Wendy, ¿en qué momento de todo el proceso de quimio, radio, has sentido con mayor fuerza a Dios a tu lado, contigo? Bueno, entiendo que todo el proceso, desde los estudios, el diagnóstico, la operación, la quimio, la radio, todo ese tiempo, como dijo el Señor en su palabra, no me dejó, siempre estuvo conmigo. Lo pude
percibir no solo por lo que yo había aprendido de Él en la palabra, sino en cada detalle, en cada cosa que iba sucediendo, yo podía ver que Él estaba conmigo. Puedo poner un ejemplo: cuando estaba en las quimios, uno suele estar con otros pacientes recibiendo el mismo tratamiento, y uno puede ver que hay personas que tienen muchas secuelas como llagas en la boca, vómitos, alergias, no comen, y de todo eso el Señor me libró. Así que cómo no verlo, a Él en todo eso de lo que me libró, y darle gracias. Loida, después de la muerte de tu esposo y quedar viuda con el niño de 8 meses que tenía en tus brazos, ¿qué te sostuvo cuando todo parecía que ya no podías más? Bueno, lo único que no puede sostener realmente en una situación como esa o como estas que hemos puesto nuestras hermanas es la palabra de Dios. O sea, es lo único. Y realmente yo me acuerdo que yo no sabía que yo era ansiosa hasta que pasó eso, porque eso fue como un detonante. Y yo también tenía como unos ataques de que yo también como que a mí me iba a dar otro infarto, que yo me iba a morir, que iba a dejar a Samuel solo. O sea, me comenzaron unos ataques que yo no salía casi de emergencia. Pero realmente el Señor con su palabra me ayudó muchísimo, y mi versículo ancla en ese momento fue Isaías 26:3, que dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y cada versículo prácticamente que el Señor me ponía tenía la palabra confiar. O sea, siempre me ha recordado hasta hoy que yo lo que necesito es confiar en Él. Y otro versículo que no por mí el Señor, sino porque Dios es fiel a su palabra, Dios la ha cumplido en mí y en la vida de Samuel, ha sido el Salmo 68:5, que dice que Él es padre de huérfano y defensor de viudas. Es el Señor en su trono. Así que realmente Dios ha sido eso para nosotros. Hoy Samuel tiene 23 años y ya terminó una carrera y es miembro de esta iglesia, o sea que está cultivando su fe, y tiene una novia. O sea, porque uno de mis mayores temores realmente cuando yo quedé sola era la masculinidad bíblica. Señor, y estamos hablando 23 años atrás. Ahora que nosotros tenemos tanto problema de identidad, imagínense que ese era uno de mis grandes temores. Y yo le decía: Señor, varón y hembra lo creaste tú. Así que por favor, forma la masculinidad en Samuel. Y el Señor ha sido grandemente bueno. Yo tengo motivos más que suficientes para darle gracias. Y recordar este testimonio, casi 22 años, porque fue en junio, ha sido un gran recordatorio para mí. Amén. Hermanas, Wendy y yo yo no tengo un diagnóstico de una enfermedad. Le doy gracias a Dios que los doctores dicen que la posibilidad de que yo vuelva a sufrir algo así es muy remota y no saben por qué sucedió. Pero nunca voy a olvidar que se vive con temor. Quizás ya no tanto porque las cosas disminuyen, pero se vive con un temor. Y mis primeros meses y años, mi evento desentonó con un sonido muy fuerte en mi oído derecho. Y resulta que yo no sé, pero a cada rato me da el famoso sonido en el oído derecho. Ustedes se podrán imaginar el pánico que yo sentía cada vez que un sonido entraba en ese oído. Les estoy diciendo porque el evento de Loida y de Reina, doloroso, pero es un evento que pasó. Pero Wendy y yo tenemos que aprender a vivir con secuelas de un diagnóstico, de una enfermedad. Wendy, tú vives bajo un diagnóstico. El cáncer es una enfermedad silenciosa. Tu día a día, los periódicos análisis. Recuerdo que la otra semana Wendy dice:
me van a hacer análisis, pero yo no lo digo, ay señores, me van a hacer análisis. Tengo análisis, tengo analíticas. ¿Qué le dirías a las mujeres que viven un proceso de este tipo, de cómo vivir en gratitud a Dios durante un diagnóstico? Bueno, como bien aprendimos con Bianca, y le comentaba a Loida cuando lo escuché, gratitud es algo que brota de un corazón que sabe que ha recibido mucho más abundantemente de lo que merece. Y precisamente esa es la forma como una mujer que sabe que ha sido perdonada, escogida, redimida, debe vivir. Yo sé que no es fácil, como bien dije al principio, hay el temor, pero lo más importante es saber que tenemos un Dios que nos ama, un Dios que nos cuida, un Dios que nos sostiene, un Dios que nos protege, un Dios que es nuestro pastor, que es nuestro Padre, que es nuestro consolador, que es nuestro refugio, que lo es todo, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y aquellas personas que pueden estar aquí, que quizás no conozcan del Señor, el Señor puede utilizar cualquier situación difícil, como es un diagnóstico de cáncer, para que tú le busques y lo vas a encontrar. Y Él va a estar con los brazos abiertos esperándote a que tú digas, sí te quiero como mi Señor y mi Salvador, para hacer y recibir todo el bien que mi alma en realidad necesita. Gracias, hermanas. Gracias por participar escuchando nuestros testimonios. Todas nosotras somos un testimonio. Yo tengo mi vida, mi situación. He aprendido a vivir con ella. Wendy también. Loida, viuda, reina con su vacío de su hijo muerto. Todas tenemos situaciones. Pero bendito sea nuestro Dios, que ya tenemos lo principal, a Cristo. Bendiciones.